Conmigo Jeremías capítulo 15. Así que todos hemos recibido electroshock. Pero hoy es la última descarga de esta serie. El último electroshock. Jeremías 15:19. Te lo leo en esta versión, palabra de Dios para todos. Dice así: entonces esto dijo el Señor: si cambias y regresas a mí, yo te reanimaré y estarás ante mi presencia. Si deja de hablar bobadas y dice lo que en realidad tiene valor, entonces tú serás quien hable por mí. Son ellos los que tienen que seguirte a ti y no tú quienes tienes que seguirlo a ellos. Amén. Y amén. Tome asiento, por favor. Sean todos bienvenidos. Sean todas bienvenidas a este tiempo de celebración. Amén. El título de esta enseñanza es Reanimando lo que está por morir. Te leo las varias versiones que hemos leído en toda esta serie del mismo texto de Jeremías 15:19. La versión Dios habla hoy dice: entonces el Señor me respondió: si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena, tú serás quien hable de mi parte. Son ellos quienes deben volverse a ti y no tú quienes deben volverse a ellos. La versión NBB dice: el Señor respondió: déjate de necedad y habla algo con inteligencia. Solo si pones en mí tu confianza, te dejaré continuar como mi portavoz. Tienes que ser tú quienes influya en ellos y no al revés. La versión NBI dice: por eso así dice el Señor: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y dices palabras valiosas, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Y la versión, la palabra del pastor Levin habla hoy, dice así: digo así, si regresas arrepentido, yo, el Señor, permitiré que regreses para tomar posición y que permanezca. Cuando extraiga lo bueno de lo malvado, aparecerás aquí y ahora para llegar a ser como mi boca. Ellos nunca deben influenciarte a ti, pero tú sí debes influenciarlo a ellos. Escúcheme esto. A lo largo de esta serie, el Señor nos ha estado hablando de reanimar nuestra vida espiritual, de reanimar nuestra pasión por Cristo. Y en este versículo el Señor nos ha hablado en varias versiones, que en todos los mensajes de esta serie lo he hablado, para entender un poquito mejor acerca de esto. El Señor nos dice que tenemos que arrepentirnos. El Señor nos dice que Él permite que nosotros regresemos a Él, escúcheme, restaurado, renovado, con una mente, con una reanimación o renovación de nuestra mente, nuestro entendimiento, de nuestro corazón. El Señor nos dice que tenemos que dejar de hablar tonterías, porque en estos tiempos, como la gente habla tontería, no habla cosas valiosas, no hablan cosas verdaderas, sino todo es mentira, es absurdo, es vanagloria, soberbia. El Señor nos dice que si nosotros hablamos lo correcto, dejamos de hablar tontería, entonces seremos su portavoz. O sea, seremos el instrumento de Él para llevar su palabra a la gente necesitada. Pero el Señor también nos dice que usted y yo tenemos que ser influencia con ellos. Usted y yo tenemos que influenciarlo con la palabra de Dios, y que no seamos al revés, que no sea al revés, que no sean ellos los que influencian nuestras vidas. Pero tristemente hemos visto, sobre todo en los últimos tiempos, cómo el mundo ha permeado la iglesia, cómo el mundo ha sido influencia sobre la iglesia, y no al revés, cuando debería ser al revés, como lo dice ahí el texto de Jeremías 15:19.
Somos nosotros los que tenemos que influir el mundo. Somos nosotros los que tenemos que influir la parte económica. Somos usted y yo los que tenemos que influir la parte social. Somos usted y yo los que tenemos que influir la parte política, el deporte, las artes. Somos tú y yo los que tenemos que ser influencia hacia el mundo y no al revés. Y no que el mundo nos influencie a nosotros. Pero tristemente en esta realidad la situación ha sido muy distinta. Cada vez se aparece un nuevo loco. Discúlpeme la expresión que voy a utilizar. Pero cada vez se aparece un loco nuevo hablando tonterías. Como dice ese texto de Jeremías. Hablando tonterías. Y hay gente, lo más tremendo de esto es que hay gente que le cree. Por ejemplo, ¿sabe usted que hace unos años atrás se levantó un hombre diciendo que él era el Jesucristo reencarnado? Pero ¿sabe por qué tenía la capacidad para hacerlo? ¿Sabe por qué la gente le creía? ¿Sabe por qué la gente era influenciada por ese hombre enviado por Satanás? Porque el tipo tenía plata. Así de simple. Porque si fuera cualquier otro loco que anda pelando, nadie le cree. Pero como tiene dinero, como tiene cómo manipular a nivel financiero o económicamente a la gente, puede hacerlo. En estos días, hace un tiempito atrás, hablaba con una discípula, está en el exterior, y me decía, pastor, lamentablemente mis padres han sido influenciados por algunas personas donde yo sé que no es correcto lo que ellos están diciendo, ni lo que están haciendo, pero es algo tan simple, porque ellos se dejan influenciar y no entiendo por qué. Y yo hice solo una pregunta, de verdad, ¿quiénes ayudan más financieramente a tus padres? Y esta persona me dijo, bueno, pastor, ahorita, ellos, los que lo están influenciando. Y lo bueno, lo que pasa es que el dinero manda. El dinero tiene el poder y la capacidad de seducir, de influenciar, de convencer y de manipular a la gente, lamentablemente. O por ahí anda otro loco diciendo que está vendiendo terrenos en el cielo, que no entiendo esa teología, cómo va a haber tierra en el cielo, pero bueno. Yo estoy pensando vender parcelitas celestiales, eso sí, parcelitas. $100 el metro cuadrado. Aprovecha la oferta. Mira que ahorita estoy en el son de la inmobiliaria, entonces ya conozco algo sobre eso. Pero sí, y hay gente, lo tremendo de esto, que hay gente que le ha pagado una parcela, como que un terrenito en el cielo. Aleluya. Pero hay gente así, Mira, en la actualidad, muchos también están como la iglesia de Sardis. Diga conmigo, Sardis. Ella era una comunidad bien conocida por su facilidad de vida y de lujos. Tenía una reputación bien merecida por su apatía e inmoralidad. Sardis se parece bastante a nuestro mundo el día de hoy. En Sardis había un gran y magnífico templo dedicado a Cibele, la diosa madre. De las ruinas de ese templo podemos ver columnas principales que eran de 60 pies de altura, 30 metros más o menos, y más de 2 metros de diámetro. Esta diosa madre era honrada, adorada con todo tipo de inmoralidad e impureza sexual. En nuestra actualidad, lo que paga ahorita no es la fidelidad, no es la pureza sexual, no es el moralmente entendido, sino al contrario. Ahorita lo normal es la depravación sexuales,
la inmoralidad y la impureza. Así que la combinación de dinero y un ambiente moralmente apático hacia las cosas del Señor hacía que la gente de Sardis amara el placer de este mundo. ¿Se parece a lo que estamos viviendo ahora? En gran medida indulgentes y pecadores. Donde ahorita la sociedad, así pasaba allá en Sardis, hacían leyes para promover el pecado. La gran característica de Sardis era que su gente era notoriamente amante de los placeres, de los lujos y gente en decadencia. Diga conmigo, se parece tanto a mí. Digo, se parece tanto a nosotros, a nuestra sociedad. ¿Verdad que sí? Esta indulgencia, esta falta de disciplina y dedicación a Dios fue la perdición de Sardis en diferentes ocasiones. Pero seguro tú te estás preguntando, pastor, ¿pero quién es Sardis? No entiendo eso. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 y 2, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 y 2. Te lo leo en esta versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice así. Apocalipsis 3, 1 y 2 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y de las 7 estrellas. Está hablando del Señor. Dice: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. ¡Wow! ¡Despierta! Fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios, de mi Padre Celestial. Diga conmigo, wow. Definitivamente, las palabras de nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Juan a la iglesia de Sardis, allá en Apocalipsis, fueron palabras muy duras. Bueno, te tengo noticia, iglesia. Hoy nuestro Dios nos está diciendo esas mismas palabras a cada uno de nosotros. Ya va, pastor, ¿qué? ¿Cómo es esto? Pero para comprender un poquito mejor estas palabras del Señor, es necesario que conozcamos un poquito el contexto histórico de la ciudad de Sardis. Mira, Sardis está ubicada en lo que hoy es Turquía. Sardis fue en una época una ciudad muy próspera, de gran comercio, sobre todo la parte textil. Era la capital del reino de Lidia, famosa por su enorme prosperidad, pero eso mismo llevó a apartarse del Señor. ¿La qué? La prosperidad, la plata, los lujos. Esa prosperidad, vidas llenas de lujo, hizo que sus habitantes vivieran orgullosos, vanagloriosos y soberbios. Así como leímos el texto de Jeremías que nos decía que dejemos de hablar bobada, ¿usted escucha lo que la gente dice el día de hoy? Sus conversaciones, sus palabras. Caramba, anoche me tomé una botella de 18 años. Hello, la cara me duele a veces.
O no, nos tomamos como 4 botellas anoche. O sea, la gente se siente orgullosa del pecado. Se siente soberbiamente engrandecido por pecar. Caramba, ya nos fuimos en una fiesta y me fui con una muchacha por ahí, tú sabes, a celebrar. O sea, hello. ¿Verdad que Sardi se parece a nosotros? A lo que estamos viviendo el día de hoy. Mira, y esa condición de vida de los habitantes de Sardi se había trasladado a los habitantes o a la vida de la iglesia, donde la conversación de la gente de la iglesia se parece tanto a las conversaciones del mundo. Tristemente, como la iglesia en la actualidad imita al mundo, las condiciones del mundo, las formas del mundo. ¿No se parece a nuestra sociedad, Sardi? Donde lo más importante, escúcheme, es cuánto dinero ganas. Ah, se viene empleo otra vez. ¿Y cuánto es la plata? ¿Cómo es la broma? ¿Cómo es el negocio? Eso es lo más importante. Y no cuántas almas hemos ganado para el Señor en este mes. O en lo que va de mes o el mes pasado. Vale más la pena cuánta plata hay. O es más importante cuál es mi posición en los negocios o en el empleo o en la sociedad que mi posición en la santidad. Más importante es cuál es la fiesta, el lujo, el disfrute, el paseo que se hizo al último ayuno o el último clamor o intercesión que hicimos como iglesia. ¿Sabe? Es por eso que tanto en aquellos días, apóstol Juan en Apocalipsis le dice de parte del Señor a la iglesia de Sardi, como lo que nos está diciendo el día de hoy, que es algo duro. ¿Cuál fue el diagnóstico que le hizo el Señor a la iglesia de Sardi? Él le dijo: yo sé todo lo que haces. Empieza diciendo el Señor: yo conozco tus obras, pero no solamente lo que haces, sino también conozco tus pensamientos. Pero no solamente tus pensamientos, también conozco tu intención del por qué haces lo que haces. ¿Aló? Esta versión, que es una de las versiones más cercanas al texto original, porque la mayoría de los textos dice: yo conozco tus obras. O sea, yo conozco lo que tú haces. Pero el texto original va más allá de las obras o del hacer. El texto original va en el pensamiento o la intención del corazón de por qué hacemos las cosas. O sea, el Señor nos conoce íntimamente, más de lo que usted y yo nos conocemos a nosotros mismos. Él nos conoce. Él sabe quiénes somos. Él sabe qué hacemos, por qué lo hacemos y cuál es la intención de por qué lo hacemos. Y después dice, mira, o sea, en otras palabras me dice: mira, chamo, te voy a decir algo. A mí no me puedes caer en embuste. Yo sé por qué tú haces las cosas. ¿Cuál es la intención y qué piensas cuando lo estás haciendo? Yo lo sé. Yo lo sé. Entonces después dice: y que tiene fama de estar vivo. Mira, yo busqué el contexto de esta expresión y yo, como me reía, yo decía: wow, Señor, definitivamente tú sí nos conoces de verdad.
Esta expresión que dice que tiene fama de estar vivo, hace ilusión más o menos de aquella persona que habla o declara lo que hace. Oye, como está diciendo ese broma, anoche tuvimos una fiesta y anoche hicimos esto y fuimos para yo no sé dónde y paseamos para yo no sé dónde más y nos comimos tal la cosa. O sea, tiene fama de estar vivo. O sea, una persona que aparentemente vive y disfruta de la vida. Pero el Señor le dice, pero la verdad es que estás mortudo. Como dicen algunos por ahí, estás mortadela, papá. Estás muerto. Tienes famas. Porque tú me hizo esto, hizo lo otro, está vivo. No. En realidad estás muerto. Cuando hablamos de una connotación espiritual, físicamente podemos hacer muchas cosas. Podemos lograr muchas cosas. Oye, compré este carro. Oye, compré la casa aquella. Oye, me fui para Europa de paseo. O sea, a disfrutar unas vacaciones por allá, en la Tortuga, Torchilo, por allá, tú sabes. No, estos días ahí. Bueno, o tal, qué sé yo. Mira, hice esto, compré lo otro. Tiene fama de estar vivo, pero en realidad espiritualmente estás muerto. Mira, este mensaje duro. Y tal vez no es esos mensajes que nos gusta escuchar cuando nos dice que no vamos a jugar la lotería sin jugarla. Y todo el mundo, ¡aleluya! O que vamos a recibir plata sin haberlo esperado, ¡aleluya! Y este mes va a ser un mes de victoria, de bendición, de prosperidad y sobreabundancia, ¡aleluya! Pero cuando somos confrontados con nuestra realidad, con nuestra verdad, entonces no nos sentimos a veces tan animados. Bueno, yo le dije que hoy era el último corrientazo de electroshock de esta serie RCP, Reanimación con Poder. Este es un mensaje duro de recibir. No solo a nivel de la sociedad, sino a nivel de la iglesia también. A veces nos hablamos como iglesia o actuamos como iglesia diciendo que estamos vivos, pero tal vez estamos muertos. Porque no hacemos vida, no hacemos las cosas como Dios espera que lo haga. O tal vez Dios nos está confrontando a nivel personal, donde decimos que hacemos muchas cosas. En otras palabras, este persona, este hombre, esta mujer está vivo, porque mira todo lo que hace, pero en realidad espiritualmente tal vez estás muerto. Y sabe, esto es un diagnóstico verdadero. Pues el Señor conoce nuestras obras, nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Él conoce nuestra realidad. Y no hay nada mejor que se nos diga que la verdad. Amén o ayayay. Alguien dijo en alguna oportunidad, es mejor herir con la verdad para no destruirnos con una mentira. Y mi intención no es herirle, mi intención es matarle, matar del pecado, matar la mentira, matar las depravaciones, matar la desobediencia, el orgullo, la soberbia, matar todo lo que no le agrada a Dios en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque es más destructivo para nuestra vida que se nos diga que todo está bien, que no hay nada que arreglar ni mejorar. Así como lo hicieron algunos profetas de Dios con el pueblo de Israel. Vaya conmigo, por favor. El mismo profeta Jeremías, capítulo 6, versículos 13 y 14. Jeremías 6, 13 y 14 dice: porque
que desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¡Ja! ¿Está hablando de la iglesia o no está hablando de la iglesia? Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. Y la verdad es que no hay paz. Diciendo, no, todo está bien, tranquilo. Aleluya, amén, de lo que se mueva, santo, aleluya, aleluya. Pero en realidad no estamos viviendo una vida en santidad. Pero en realidad no estamos viviendo una vida que honre a Dios. Pero en realidad no estamos viviendo una vida, escúchame, que exalte su nombre. Mira, hoy, en nuestra vida diaria, en nuestra actualidad, muchos se llenan la boca diciendo, yo soy cristiano. No, sí, mi Dios, aleluya, sí. Cuando en realidad nuestro cristianismo es solamente pura apariencia. Porque los que se llaman ser cristianos imitan, se someten y obedecen a Cristo. ¿Está aquí conmigo? Amén. Así que si usted y yo no nos sometemos, no obedecemos y no honramos a Cristo, entonces no podemos ser cristianos. Si usted lee la historia bíblica, encontramos que en el tiempo de Jesús, después de su muerte, resurrección y todo aquello, empezaron a llamar a aquellos hombres, aquellos discípulos de Jesucristo cristianos, haciéndose referencia, mira, actúan, hablan y viven como el que crucificaron en la cruz, como el que se murió, como el que resucitó ese. Ellos viven igual, se parecen. Entonces por eso salió esa famosa palabra que hoy nos apropiamos de ella como cristiano. O sea, hombres que imitan lo que Cristo hizo. La pregunta del $1.000.000 hoy es, ¿en realidad estamos viviendo una vida que imite lo que hizo Jesucristo o no? Entonces la gente le decía, no, es que estos son cristianos porque son seguidores de Cristo. No porque tenían un título, no porque los discípulos iban, muchachos, yo soy cristiano, yo soy cristiano, no, sino que la gente lo veía y decían, estos son cristianos, porque hablan igualito a Cristo, actúan igualito a Cristo, mira, oran igualito a Cristo, hacen las cosas que Cristo lo hacía. ¿Aló? No era apariencia, no era un título, no era solamente una palabra diciendo yo soy cristiano, no. La gente veía que uno era cristiano porque hacía las cosas que Cristo hacía. Lastimosamente los cristianos de la iglesia de Sardis tenían un nombre, tenían lujos, tenían fama de estar vivos, pero no tenían vida. Tenían un nombre de cristiano, de espirituales, pero en realidad estaban muertos, espiritualmente hablando. ¿Sabe? Cuando trasladamos ese ejemplo de la iglesia de Sardis a nuestra vida cristiana el día de hoy, encontramos de que no podemos vivir de apariencia. No podemos aparentar ser cristianos espiritualmente solo en la iglesia. Aleluya. Y venimos y levantamos nuestras manos. Qué bueno porque podemos hacerlo. Pero no lo hacemos en otro lado. Debemos ser cristianos espiritualmente activos, no solamente en la iglesia.
Tenemos que hacerlo en nuestra casa. Tenemos que hacerlo en nuestro empleo, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en el lugar donde estudiamos. Tenemos que ser cristianos de verdad en todos los lugares, en todos lados donde estemos. Tenemos que reflejar, que la gente cuando nos vea diga, oye, esa persona es distinto, ese hombre es distinto, esa mujer es distinto. ¿Sabes por qué? Porque actuamos diferente a la sociedad, a lo que normalmente la gente común y normal hace. Entonces la gente se da cuenta y dice, estos como que son cristianos. Aló. Para algunos la realidad es que la vida espiritual está muriendo. En su relación con Dios está cada día más fría, distante, enredados en pecado, en los placeres de este mundo y siendo indiferentes con Dios en sus corazones. Donde, como le decía hace un momento, lo más importante es cuánta plata hay. ¿Cuánta hay para eso? Lo he dicho un pocotón de veces. Y que mucha gente alega o afirma que gracias al ser pastor tengo bastante plata. Y yo siempre le digo, amén. Lo he dicho un pocotón de veces que si fuera por plata, lo último quisiera ser pastor. Lo he dicho un pocotón de veces. Dejamos casa, dejamos carro, dejamos negocio, dejamos una buena posición económica por venir y servirle al Señor. Pero ¿sabe cuál es el detalle de este asunto? Que está escrito en su palabra. Si tú dejas padre, madre, esposo, negocio, dinero, plata, carro, casa, por la causa de Cristo, que no recibas 100 veces más de lo que has dejado. Así que yo estoy esperando mi gran cosecha. Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué podemos hacer entonces para revivir lo que está por morir? Así como un médico cuando una persona ha dejado de respirar o ha dejado de latir su corazón y aplica el RCP que hemos hablado, esa reanimación cardiopulmonar, lo cual es un proceso de emergencia para pacientes que están a punto de fallecer o que ya fallecieron, pero están recién muertos y se puede reanimar, volverle a la vida. Hoy el Señor quiere reanimarnos otra vez a la vida espiritual. Te voy a decir varias cositas. Número 1, primero, debemos reconciliarnos con Dios y ayudar a otros para que lo hagan. Diga conmigo, reconciliación. Vaya conmigo, por favor, 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. 2 Corintios 5, 20. Dice así, te lo leo en la versión NBI, dice, 2 Corintios 5, 20. Así que somos embajadores de Cristo, diga conmigo, embajadores. Como si Dios lo exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. La palabra del Señor nos afirma que tenemos que ser sus embajadores, representantes de Cristo, porque eso es lo que hace a nivel político. Un embajador es un representante del presidente del cual él es embajador del país. Entonces representa al presidente, pero no solamente representa al presidente, representa el país. La Biblia habla de que usted y yo somos embajadores de Cristo. Entonces representamos a Cristo, pero representamos también a la iglesia de Jesucristo. Así que usted y yo tenemos que reconciliarnos con Dios, pero ya hemos hablado muchas veces sobre esto, sobre todo también en esta serie de RCP. Pero Dios también nos anima a que seamos instrumentos para reconciliar.
al resto de la gente con Dios también. De hecho, un trabajo de los embajadores es eso, es siempre vincular una amistad con ese país donde está ese embajador. De hecho, usted nunca se ha preguntado qué hacen los embajadores en otros países. Porque así como, por ejemplo, en nuestro país, aquí en Venezuela, hay embajadores en casi todos los países del mundo. Bueno, no es mucho porque ahorita este gobierno está peleado con un pocotón de países, pero bueno, donde están tranquilos, o antiguamente donde todo era normalidad y no había tanto desastre, había embajadores prácticamente en todos los países. Ahora, ¿por qué permitimos, por ejemplo, en nuestro caso Venezuela, que un venezolano, aun cuando a este desastre lamentablemente de política ha puesto a extranjeros como embajadores de Venezuela en otro país, pero no voy a hablar de eso. Escúchenme, ¿por qué ponemos venezolanos en otro país? Para tratar de conciliar y vincular una amistad y una unidad con ese país. Por eso tenemos un representante en ese país. ¿Está aquí conmigo? ¿Me está llevando? ¿Me está capturando el asunto? Ahora escúchame esto. Cuando el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Corinto y dice, mire chamo, te voy a explicar esto. Tú y yo somos embajadores de Cristo. Y como embajadores tenemos que ser representantes de Cristo, pero representantes de la iglesia. ¿Dónde? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? La Biblia dice que está sentado a la diestra del Dios Padre en los cielos. Así que nosotros somos embajadores del reino de los cielos, representantes del reino de los cielos, de la iglesia y embajadores de Cristo. En otras palabras, para tratar de conciliar este mundo con nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí me lo captura. Dile a la persona que tiene cerca, dile que esté en esta clase de política, mano. Bueno, de hecho, de muchas de las cosas que me hubiese gustado estudiar, que nunca es tarde, solo que con las situaciones como está en la actualidad, de verdad que uno se le enfría el guarapo. Pero a mí me hubiese gustado estudiar ciencias políticas, porque en realidad la política es un arte. Y no se trata de meterse y ganar como gobernador y alcalde y robarse toda la plata como hacen la gran mayoría de las personas. No se trata de eso, ¿no? No se trata de eso. El gobernar o el ejercer un gobierno es un arte. Y no se trata de mandar o por estar por encima de los demás o para que lo alaben y lo exalten a uno y uno se sienta, tú sabes. No se trata nada de eso. Se trata de servicio. Se trata de eso. Se trata de servir, de apoyar, de ayudar, de colaborar. Gracias al Señor, que el Señor está levantando hombres y mujeres en la política que le honran a Él. Y conocemos varios. Hemos tenido conocimiento de algunos. Y he conocido personalmente a otros. Y ha sido una tremenda bendición. Que Dios nos ayude. Ahorita que vienen elecciones de gobernadores y alcaldes en nuestro país. Creo que también de diputados, no me acuerdo. De verdad que estoy desconectado un poquito de la parte política, pero los que se vayan a lanzar, que Dios levante hombres y mujeres con temor en su corazón hacia Él. Amén. Oramos por ello. Que podamos ser influencia en esa área también. Así que somos embajadores. Mira, esta reconciliación no es para volver a recibir nuestra salvación, porque ya nosotros somos salvos. Claro, tenemos que estar activados ahí para mantener esa salvación, sino para volvernos nuestra amistad con Dios, o sea, tener una intimidad con el Padre, para reconocer que le hemos fallado, porque ¿cuánto le han fallado al Señor? ¿O levantar los pies también? Para reconocer que nos habíamos alejado de Él y que necesitamos y anhelamos volver a tener una relación cercana con Él. Tristemente, he tenido la oportunidad que Dios nos ayude y nos fortalezca para que todo
los que estamos casados nos ayuda a permanecer juntos en el matrimonio y salir airoso de todas las batallas, las luchas, los desafíos, los retos, las discusiones, los malos entendidos, las peleas y todo aquello. Pero tristemente he conocido personas muy cercanas donde sus matrimonios han acabado, han terminado. Y gloria a Dios porque algunos tienen la capacidad de por lo menos mantener, sobre todo cuando hay hijos, ¿no? De mantener una relación sana de amistad por sus hijos. Pero lamentablemente hay algunos que es un desastre. Que como dice el dicho ahí, donde le quiere ver los pies, no le quiere ver la cabeza. Donde se odian a muerte. En estos días, como le dije, estoy incursionando en el mundo inmobiliario. Así que usted ya tiene su pastor, agente inmobiliario. Va a sonar propagandista, ¿vale? Así que si usted va a vender o comprar o hacer cualquier alquilar o que es broma o dar en alquiler, consulte conmigo, yo le ayudo, le asesoro y le apoyo en eso. Escúcheme. Estando en una reunión de agente inmobiliario en la empresa donde trabajo, en la oficina, me llamó la atención porque mientras que estamos esperando la abogada que venía dando el taller de todo lo que es requisitos y procedimientos que hay que hacer para captar un inmueble y todos los documentos que se necesita para ponerlo a la venta y todo aquello, ¿no? Empezamos a hablar cada uno, bueno, y cuénteme cómo está todo y la familia y tal, y cada quien empezó hablando. Yo que soy el nuevo, ¿no? Que soy el novato ahí, estaba medio perdido, porque bueno, aquí todo el mundo se conoce, menos yo. De vez en cuando convertaba algo y tal, qué sé yo. Pero me llama la atención que un hombre hablaba y decía, porque la jefa de oficina, ¿no? Que es mi jefa prácticamente, acá le comenté, ¿y tu esposo cómo está? Está bien, que no se quedó. Por cierto, en estos días, fulanito se quedó en la casa. Entonces ella se queda, ¿en serio? No, sí, lo que pasa es que nosotros tenemos una relación normal, tranquilo, de hecho, y empezó a hablar el hombre de su vida, ¿no? Y empieza a decir, de hecho, nosotros bautizamos a su hijo, y es nuestro ahijado, y yo no sé qué broma y tal, y empezaron a hablar, y entonces yo estoy perdido, bueno, pero ¿de quién hablará? Después el tipo, después como que yo me quedé como que, ajá, y había otro como que no conocían mucho el tema, y empezó a decir, entonces, la jefa dice, no, bueno, para los que no saben, lo que pasa es que yo me quedo sorprendido. ¿Cómo? ¿Pero tú lo haces en serio? No, yo no hago eso. Resulta que ese era el ex marido de su esposa. Y entonces hay un patuca ahí medio raro, que ellos eran novios cuando eran pequeños, para resumirle la historia. Después se separaron. Entonces cada quien estaba, tú sabes, enguayabado por ahí. Entonces ella se casó con otro tipo, él se casó con otra tipa, y entonces después a los años se separaron, se reunieron otra vez, una broma de sí, se volvieron a reconciliar y se volvieron a casar, y entonces ahora el ex es el padrino de sus hijos y el otro es el padrino de sus hijos. Es un desastre, un despelote ahí, no, y él a veces se queda durmiendo en la casa con nosotros, tranquilo, no problema. Y entonces yo decía, bueno, entonces la jefa decía, mira, tú me vas a perdonar, yo lo puedo perdonar, pero yo no lo dejo que se quede en mi casa. Ella hablando de su ex. No, por ese tipo no lo quiero ver en pintura, que no sé qué. No. Entonces, bueno, hay unos que se van a los extremos, pero bueno, el asunto está que cuando hay divorcio, cuando hay separación, generalmente, casi siempre, no quedan con lazos de amistad. Siempre hay separación, siempre no le quiero ver la cara. Muchas veces puede ser por el dolor, por el trauma, por la fatiga, o simplemente por, mira, borrón y cuenta nueva. Chao, pescado, no quiero más nada contigo. ¿Sabe? Pero la palabra de Dios nos enseña que usted y yo tenemos que ser embajadores para reconciliar a la gente con Cristo. Y te voy a contar algo. Nos pasó un caso de un nieto espiritual mío. O sea, un hijo espiritual de mi hijo espiritual. Lo ganó, lo consolidó, lo discipuló y vamos a trabajar por la familia y vamos ganando la familia para Cristo. Sus padres se habían separado, cada quien se había casado también y él empezó a insistir. Entre todo este proceso,
su mamá decide ir a la iglesia. Oye, le pareció un chévere la iglesia, buena, agradable, oye, entregó su vida a Cristo, no sé qué. Su mamá ahora empieza a jalar a su esposo. Llega su esposo a la iglesia también, empieza a ser consolidado, discipulado, el hombre se afirma y el hombre insiste ahora con su papá. Y empieza a asistir con su papá. Y a la esposa de su papá, su madrastra, pues. Y empieza a insistir. Y ellos deciden un día, y yo le digo, bueno, yo voy para que se fácil. Y forma la iglesia. ¡Oh! ¡Qué casualidad! Justamente ese mismo día se encontraron los cuatro en la iglesia. O sea, su papá con su nueva esposa y su mamá con su nuevo esposo. Donde no se querían ver ni en pintura y se odiaban a muerte. Imagínense ese escenario. ¡Pam! Se vieron ahí. No sé qué, no sé qué, pues tú no me dijiste, pero calma, no sé qué broma, era una broma. Mira, es una batalla, una lucha, porque yo me acuerdo que lloramos, ayunamos por esa familia y dándole. Para resumir la historia, hoy los cuatro son tremendos amigos, adoran y sirven y honran al Señor, son líderes de célula, ganan almas para el Señor. Escúchame, ¿sabes por qué? Porque nuestro trabajo es reconciliar a la gente con Cristo. A pesar de nuestro pasado, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras equivocaciones, nuestro trabajo es que la gente se salve. Amén. Necesitamos ser instrumento de Dios para que la gente se reconcilie con Él. Pero para esto necesitamos un elemento indispensable y es un corazón arrepentido. Que la gente se arrepienta de verdad. Que la gente decida decir, oye, mira, yo reconozco que necesito del Señor. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando venimos delante del Señor, no con soberbia, con orgullo, con vanagloria, sino con humildad, con corazón quebrantado, entonces el Señor hace milagro. ¿Sabe? Dios quiere un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Nunca podremos complacer a Dios mediante nuestras acciones externas, por muy buenas que sean. Si nuestra actitud interna en nuestro corazón no es la correcta, no podremos alegrar su corazón. Porque usted y yo vemos las acciones, vemos lo que hacemos o lo que hace la gente. Dios ve el corazón, Dios ve las intenciones de por qué lo hacemos. Así que con obras, con acciones, no podemos impresionar el corazón de Dios. No podemos tocar el corazón de Dios. Lo tocamos, lo impresionamos cuando decidimos humillarnos, cuando Él ve la intención de por qué hacemos las cosas. Ahora te hago una pregunta, ¿tenemos solo una actitud de remordimiento por nuestro pecado? ¿O en realidad tenemos una intención sincera de apartarnos del pecado, de un verdadero arrepentimiento? ¿Solamente nos sentimos mal por lo que hice, por lo malo que hice? ¿O me siento mal y me aparto y decido, Señor, no lo hago más, ayúdame para no volverlo a hacer? ¿Hay un arrepentimiento de verdad? Dios sí conoce nuestro corazón. Y Dios sabe si solo lo que sentimos es remordimiento o hay un verdadero arrepentimiento. Porque Él sabe las intenciones, Él sabe lo que sentimos. Un embajador es un representante oficial de un país en otro lugar, en otro país. Como creyentes somos embajadores de Cristo enviados con su mensaje de reconciliación al mundo. El embajador de reconciliación tiene una responsabilidad muy importante.
No debemos cumplir esta responsabilidad de forma liviana. Cuán bien estamos cumpliendo nuestra responsabilidad como embajadores de Cristo en nuestras vidas. Le hablamos a los vecinos de Cristo, le hablamos a nuestro compañero de trabajo, de estudio, lo invitamos a la iglesia, lo animamos, lo motivamos, hacemos algo. Segundo, debemos caminar sus caminos para darle RCP a eso que está muerto. Isaías 30:21, por favor, vaya conmigo a la Biblia. Isaías 30:21. Te lo leo en esta versión, dice así: y se abandonan las sendas de Dios y se extravían, escucharán tras ustedes una voz que dirá: no, este es el camino, caminen por aquí. Cuando el pueblo de Israel abandonaba la senda de Dios, Él siempre los corregía. Él siempre levantaba un profeta, Él siempre levantaba un sacerdote, Él siempre levantaba a alguien que le ayudara y le corrigiera para que pudiera caminar por el camino que el Señor quería. El Señor hace lo mismo hoy por nosotros. Pero te hago una pregunta. Cuando somos confrontados y el Señor nos pide que corrijamos nuestro camino, ¿estamos dispuestos a corregirle? ¿Estamos dispuestos a acomodar nuestro camino? Salmo archiconocido, Salmo 23. Él nos dice que su vara y su callado nos ayuda. Él nos dice que Él nos corregirá. Y una de las cosas que hacía el pastor con sus ovejas físicas era que cada vez que las ovejas a veces se iban desviando por el camino, Él le daba un toque por las patas para corregirla, para ayudarle a meter el camino otra vez. En la actualidad, como dijo en estos días otra vez, antiguamente la gente cuando era confrontada por su pecado cambiaba su vida, su manera de vivir, corregía su camino y seguía para adelante. Hoy en la actualidad, cuando la gente es confrontada por su pecado, no cambia de vida, cambia de iglesia. Tenemos que aprender algo importante. No basta solamente con conocer o visitar los caminos de Dios. No, sí, yo sé cuáles son los caminos del Señor. Yo sé qué es lo que el Señor quiere que yo haga. No basta solamente con caminar los caminos de Dios los días domingos. Tenemos que caminar sus caminos siempre. El verdadero arrepentimiento se produce cuando hay cambios. Y esos cambios traen bendiciones a nuestras vidas. Necesitamos cambiar. ¿Sabe? No solamente es reconocer que andamos por el camino equivocado, es dejar el camino equivocado y volvernos al camino del Señor. Es corregir nuestra vida. Hebreos capítulo 3, versículo 19, por favor. Hebreos 3:19 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Levanta tus manos al cielo por un momento y diga conmigo: Señor, necesito esos tiempos de refrigerio. Pero para que esos tiempos de refrigerio vengan para nuestras vidas, necesitamos arrepentirnos y necesitamos convertirnos. Y necesitamos que nuestros pecados sean eliminados, sean borrados. ¿Está aquí conmigo? Cuando nos arrepentimos, entonces, no solamente Dios promete limpiar nuestros pecados, sino también darnos descanso, restauración y reanimación espiritual. Al principio el arrepentimiento parece doloroso porque es difícil renunciar a ciertos pecados que nos gustan.
a ciertas conductas, a ciertos caminos, a ciertos hábitos. Es duro, sí, pero siempre Dios nos da un mejor camino y nos dará la fortaleza para volver a su camino. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Lo tercero, ¿cómo podemos reanimar lo que está muerto? Debemos vivir una vida que agrade a Dios. Romanos 12:1. Vivir una vida que agrade a Dios. Romanos 12:1. Te lo leo en esta versión, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Ya sea que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. ¿Sabe cuál es la verdadera forma de adorar a nuestro Señor? Viviendo una vida de sacrificio vivo y santo para Él. O sea, que nuestro estilo de vida sea santa y sea viva espiritualmente. Dios desea que ofrezcamos a nosotros mismos en sacrificio vivo, no animales con derramamiento de sangre como se hacía en el pasado. Cada día debemos echar de un lado nuestros deseos egoístas y seguirle, poniendo todas nuestras energías, pasión y recursos a su disposición y confiando en su dirección. Lo hacemos en gratitud porque nuestros pecados no han sido perdonados y hemos comenzado en un tiempo de restauración integral, la cual no termina hasta que el Señor venga por nosotros. O sea, cuando decidimos arrepentirnos de verdad, de corazón al Señor, entonces comienza un proceso de restauración en nuestras vidas. Y este proceso termina una vez, y te lo digo, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pero todavía no ha terminado, no te preocupes. Te voy a decir ahora cuándo termina. Filipenses 1, 6. Versión Palabra de Dios para Todos dice: estoy convencido de que Dios empezó una buena obra en ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Así que el proceso que Dios comenzó en nosotros la va a terminar cuando Él venga por su iglesia o cuando usted y yo partamos de esta tierra. Si no, todavía estamos en proceso. Diga conmigo: estoy en proceso. Dile a la persona que tiene cerca, dile, por favor, entiéndeme, estoy en proceso. Deberíamos pegar una etiqueta en la frente donde diga: no estoy perfecto, estoy en proceso. ¿Aló? La obra de Dios comenzó en nosotros cuando entregamos nuestra vida a Él, cuando por primera vez nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocimos la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Desde ese día comenzó, escúchame, nuestro proceso, donde no terminará hasta que partamos de esta tierra, nos muramos o que Cristo venga. Mientras tanto, diga conmigo: estoy en proceso. Ahora, por eso, el Espíritu Santo vive en nosotros, capacitándonos para que cada día seamos más semejantes a Cristo. Pablo describe el proceso de crecimiento y madurez del cristianismo que comienza al aceptar a Cristo y seguirá hasta que Él vuelva. Diga conmigo: estoy en proceso. Dios sigue trabajando en nosotros. Es un proceso y es para toda nuestra vida. ¿Me está escuchando? Acá en la tierra. Mientras que estemos acá en la tierra, mientras que este cuerpo todavía ande andando por allí, en esta tierra, estamos en proceso. Póngase de pie, por favor. Escúcheme esto. Tenemos que entender algo. Que si algo hace morir
poco a poco nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios son nuestros pecados, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía. Es decir, todo aquello que hacemos que no le agrada a Dios. Y usted no tiene tal vez ni la idea de cuántas cosas hacemos que no le agrada al Señor. Bueno, pastor, pero ¿y cómo lo hago? ¿Cómo sé? Lea la Biblia, venga a los servicios, estudie las Escrituras, porque de esa manera usted recibe una palabra y entiende que hay cosas que hacemos que no le agradan al Señor. ¿Me doy a entender? Pero yo tengo siempre, como dice Moreno, un as bajo la manga. Le voy a regalar esta perlita. Cuando a veces no entendemos, o no asimilamos, o no comprendemos la Escritura, o no conseguimos un versículo bíblico que nos hable en esto, yo siempre tengo un as, y es que llamo a un amigo. Y le pregunto a uno, a dos, mira, ¿qué entiendes tú por esto? ¿Qué crees tú? Mira, ¿cómo me explicas tú este asunto? ¿Cuál es tu punto de vista? O teológicamente hablando, ¿qué crees tú? Y siempre discutimos un tema para traer claridad acerca de ese tema. Y entonces puedo entender tal vez un poquito mejor. Y cuando no hay nadie que me diga o que me explique, entonces saco el otro as bajo la manga. Le digo al Espíritu Santo, guíame. No me queda otra. Mira, es por todas estas cosas que para vivir nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios tenemos que procurar agradarle a Dios con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestras decisiones. Y para eso se requiere que seamos un sacrificio vivo. Es decir, hacer morir en nosotros lo que al Señor no le agrada para que nuestra espiritualidad reviva. Nuestra vida espiritual se reanime. Reciba el electroshock y vuelva a la vida. Y nuestra comunión con el Padre se fortalezca. Amén. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Oh, te adoramos, Señor. Te glorificamos, Padre amado. Señor, hoy oro por el pueblo que tú nos has entregado, Señor. Hoy como pastores, Señor, nosotros enviamos una palabra de bendición sobre ellos. Hoy, Señor, clamamos para que nos ayude a cada uno de nosotros a fortalecernos, a reanimarnos espiritualmente, a activarnos y a entender que no hay nada más importante que servirte y honrarte a ti. Porque no hay ningún placer de esta vida, ni lujos, ni dinero, ni fama, ni posesiones, que llenen nuestro corazón como lo llenas tú, Padre amado. Padre, te pido en el nombre de Jesucristo, por medio de tu Espíritu Santo, que nos ayude a reanimar nuestra vida espiritual y que podamos crecer en lo espiritual, fortalecernos a ti para vivir una vida que te honre, que te exalte y que te glorifique a ti. Te lo pido, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Levanta tus manos y adora a Dios en esta mañana, por favor.